Cualquier duda, aprovechemos eso que somos pocos, entonces así se pueden hacer estas preguntas, se aprovecha a veces mucho más tiempo, así que contamos confianza. Y empezó. Si bien cualquier punto interrumpe, nomás pueden hablar o por el chat, voy a estar atento, voy a estar atento por lo menos a las dos cosas. Ya, Daniel, dime, ¿podría hablar un poquito más lento? sí, ningún problema. Vamos a hablar más lento. Si no, cualquier cosa, si estoy hablando de nuevo muy rápido, me interrumpí nomás y me voy a perder. Oye, ¿de qué se acuerdan de puntos extremos? ¿Qué es lo que saben de un punto extremo? Partamos repasando eso. Que son como los vértices del poliedro, entre comillas, Ya, y sí, que no pueden hacer una combinación convexa que los contenga, si no me equivoco, del ya. ¿Y conjunto. por qué no van a hacer una combinación convexa? Como, ¿cuál es la gracia? Porque la combinación convexa, la gracia es como tener dos puntos y como que puedes generar una línea. Y esa línea tiene que Ya, contener a puntos del conjunto. ya, muy bien. Yo creo que existe súper bien un punto extremo, pero tienen como que la gracia de que sepamos buscar los puntos extremos es bien entretenida y la vamos a ver ahora con un dibujo. Entonces vamos a tener, eh, dibujemos dos ejes y vamos a dibujar un poliedro en dos dimensiones. Entonces, sabemos que los puntos extremos van a ser la intersección de dos restricciones activas. Y sabemos que solamente se puede escribir, no se puede escribir como combinación lineal de dos puntos, porque para escribir este punto, el que puse en amarillo ahora, por ejemplo, como una combinación lineal de dos puntos, sí o sí necesitaría tomar un punto que estuviera fuera de mi poliedro. Por ejemplo, necesitaría tomar este y este, pero el de acá está fuera, entonces no lo puedo hacer. Y la gracia es que de los puntos extremos, que sabemos que si tenemos un poliedro, el, el valor óptimo del poliedro va a estar en uno de estos puntos extremos. Entonces, por eso no nos interesa tanto caracterizarlo y poder saber como formas de encontrar, porque sabemos que si encontramos todos los puntos extremos, alguno de esos puntos extremos va a ser mi óptimo. Entonces, en particular, vamos a usar alguna equivalencia en la pregunta uno para ir viendo, eh, para ir demostrando en la primera pregunta como la caracterización de puntos enteros, de extremos, que en este caso van a ser enteros. Entonces, describamos el problema. ¿Se entendió el primer ejemplo? O sea, como esa mini intro. Sí, sí. Súper. So, dibujemos el poliedro. El poliedro es va a ser los x, y, el 60 de los reales, este va a ser de tamaño n y el segundo va a ser de tamaño 1. Y vamos a ver que estas van a ser las restricciones, tal que las x y las componentes tienen que ser menor o igual que y, para todo y, desde el 1 hasta el y menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto que al principio podría ser extraño? Nos está diciendo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, dos puntos, como dos componentes que van a ser distintas. X, que va a ser un vector, que va a estar en Rn, y también va a tener una componente Y, que va a ser una sola componente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener n restricciones de este tipo. ¿Por qué n? Porque X y está en Rn, entonces cada X1 tiene que ser menor o igual a Y, X2 tiene que ser menor o igual a Y, y aparte de eso vamos a tener otra restricción, que es Y menor o igual a 1. Entonces, si escribiéramos esto como un poquito más ordenado hacia abajo, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos, típicamente cuando queremos escribir un poliedro, hemos visto que lo escribimos como AX menor o igual a B. Entonces, siguiendo esta forma, tal vez no matricial todavía, pero vamos a pasar a lo matricial, vamos a tener que X1 menos Y tiene que ser menor o igual a 0. X2 menos Y tiene que ser menor o igual a 0. ¿Por qué menor o igual a 0? El Y lo pasamos restando. Y así también vamos a tener hasta que el Xn menos Y tiene que ser menor o igual a 0. Y aparte de estas restricciones, tenemos otra restricción, que es 1, o sea, perdón, y tiene que ser menor o igual a 1. Entonces ya sabemos que tenemos n de este tipo y 1 de este tipo. Entonces con esto ya podríamos empezar a escribir nuestro problema de la forma que típicamente nosotros escribimos estos problemas, a x menor o igual a b. Entonces lo transformamos. Voy a correr esto un poquito. Vamos a tener que
La matriz A va a ser igual del tipo. En la primera restricción vamos a tener un 1 en la componente x1, luego en la componente de x2 va a tener un 0, todas las componentes hasta la xn van a tener un 0, y luego la componente y, que es la que viene después de todos los xn, va a tener un -1. Luego, la segunda componente va a tener un 0 en la componente x1, porque no tiene x1 en la segunda restricción. Va a tener un 1 en la componente x2. Luego va a tener muchos ceros. Y nuevamente vamos a tener -1 que corresponde a la y. Y así podemos seguir hasta abajo, hasta que vamos a tener, hagamos la última del xn. Vamos a tener un 0 en el x1, y así hasta el xn-1. Luego, en la posición n, esta es la posición n y esta es la posición n más 1. Vamos a tener lo que sería un 1 en el xn y un -1 en el. Y todavía nos falta agregar una restricción, que es la última, que es la del i menor o igual a 1. Que se va a tener en la posición de los x solamente ceros, y en la posición del i, en la última, vamos a tener un 1. Entonces esta sería nuestra matriz A, ¿cierto? Bueno, vamos ahora a caracterizar lo que sería el B, porque el vector de... Perdón, Dani. Sí, La última restricción, ¿cuál era? esta que está acá abajito, Ah, ya. Bueno, gracias. de nada. Entonces el B sería lo que nos quedaría a la parte derecha. Sería un vector de solamente ceros y que al final tiene 1. Entonces, lo que vamos a ver ahora es como típicamente un truco que se usa en programación lineal, que es muchas veces un poco difícil trabajar con la definición de vértice, porque de punto extremo, porque nos dice que no es combinación lineal de dos puntos que estén dentro del poliedro. Pero si nos vamos a las definiciones que tenemos, hay un teorema que en general es súper importante y que nos deja pasar entre distintas definiciones de punto extremo, solución básica factible y vértice, que es. Entonces este teorema nos dice que si X pertenece a P, que es un poliedro, entonces si X es un punto extremo, luego también X es un vértice, y también X es una solución básica factible. Entonces, en particular, a nosotros nos va a interesar la definición de solución básica factible, porque nos va a entregar información acerca de qué es lo que está pasando con las restricciones del problema. Por ejemplo, leamos la definición de solución básica factible. Dice que ya sabemos que el punto, nosotros vamos a tomar un punto que sea punto extremo, como para probar lo que nos están pidiendo, y sabemos que como ya este punto va a ser punto extremo, también es solución básica factible, por el teorema que estamos viendo ahora. Entonces, esto nos va a decir que entre todas las restricciones que se activan en X, hay n de ellas linealmente independientes. Si además X pertenece a P, se dice que es una solución básica factible. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo usar esto? Bueno, entonces vamos a escribir esto así. Sea Z un punto extremo de P, ¿cierto? Entonces Z tiene n más un componente, ¿cierto? Tiene n que corresponden a X y tienen una que corresponde a Y. Entonces, ya que es punto extremo, voy a poner que Z es solución básica factible. Entonces, ahora como sabemos que es solución básica factible, tiene que cumplir n más 1 restricciones de igualdad, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuántas restricciones dijimos que teníamos? Dijimos que teníamos n más 1 restricciones de igualdad, que serían todas estas que están acá. Entonces, si todas estas restricciones se tienen que cumplir con igualdad, en particular, esta se tiene que cumplir con igualdad. Entonces, ya sabemos que i va a ser igual a 1. Y además nos quedaría que las otras n restricciones también se tienen que cumplir por igualdad. Entonces, para que el resto se cumpla con igualdad, y ya sabiendo que y vale 1, ¿cuánto deberían valer todas las otras componentes de X?
Estoy medio perdido. ¿Puedes repetir como lo último? Que no entendí muy bien como Ya, a lo perfecto. que... Es que lo que queremos usar es que vamos a decir que Z es un punto extremo de P. Ya, con eso partimos. Pero es un poco difícil trabajar a veces con la definición de punto extremo. Entonces lo que nos hicimos fue pasar que si Z es punto extremo, entonces Z también es solución básica factible. ¿Ya? Entonces, si Z es solución básica factible, por definición, tiene que tener su cantidad de componentes en restricciones activas. Y con activas me refiero a que se tienen que cumplir con igualdad. Eso significa el término activas. Entonces, como Ah, Z ya. tiene n más un componente, n más un en restricciones linealmente independientes, se tiene que cumplir con igualdad. Y este problema tiene exactamente n más un restricciones. Por ende, todas se deberían cumplir con igualdad. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí sí, gracias. De nada. Ya, entonces vea, si es que ya sabemos que esta se tiene que cumplir con igualdad, entonces I va a valer 1. ¿Cuánto debe valer el resto? Nos faltaría solamente ver los valores de los X. ¿Cuánto deberían ser? 1. 1. Muy bien. Entonces sabemos que al tener un punto extremo, este va a ser de la siguiente forma. Z va a ser igual a x1, x2, xn, y. Y en particular estos van a tomar los valores de 1, 1. Entonces este punto es entero. Y así estamos caracterizando las opciones de puntos extremos del poliedro P que se nos presenta. Por lo tanto, ¿todo punto extremo de P es entero? Sí. Y así probamos la primera pregunta. ¿Queda alguna duda? Espera, yo no caché muy bien por qué a la última igualdad eran todos uno. Ahí como que me perdí. Ah, bien. Es que todas estas se tienen que cumplir con igualdad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en particular, I tiene que ser igual a 1, porque se está cumpliendo con igualdad la última restricción. Ah, y ahí para atrás. Como ahí queda ya. Exacto. Buena, ya, Como que ya. resolvemos el sistema C. Espera, Buenísimo. Daniel, me Dime. pasa que generalmente tenemos como una condición de que los X tienen que ser mayor o igual a cero, pero eso es de- como una solución básica factible. A ver, Es que, me- por ejemplo, dale más, te escucho. eh, al final, ¿cómo sabemos si ese es el único posible? Ya que hay algunos casos que tenemos que el X tiene que ser mayor a cero. Esa es como la pregunta. Es que principalmente nos tenemos que fijar en el poliedro que nos están describiendo. Y en este caso nos tenemos que los X, Y pertenecen acá, a los reales del fondo, y nada nos está describiendo que deban ser en este caso positivos, o sea, no negativos. No, 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 Pero me refiero a que en otros poliedros pasa que está la condición de que tiene que ser mayor a cero, pero eso no implica que sea el único punto extremo que existe. A eso es lo que voy, que la dirección, que el punto extremo sea cero 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 no implica que sea el único. Ahora la pregunta es, exacto. ¿acá es el único que se puede dar, el uno 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 uno? Sí, en este caso es el único que se pudiera dar, pero si agregamos la condición que tú dices de que los X fueran mayor o igual a cero y que los Y fueran mayor o igual a cero, entonces acá tendríamos otras opciones para hacer esto, para tomar, si tuviéramos estas restricciones, lo que pasaría es que tendríamos como más restricciones para hacer nuestra combinación de n más 1 restricción activa, ¿cierto? Podríamos hacer, en este caso, el i igual 0, y entonces también podríamos hacer los x igual 0. Y en ese caso tendríamos más de un punto extremo, que sería cuando tenemos algunos ceros, o sea, como todas cero, porque eso también estaría cumpliendo todas las n más 1 restricciones con igualdad. Ya, dale, dale, dale. Gracias. En el fondo, si tengo más restricciones, si tengo n más 1 variables, como que me están describiendo n más 1 variables, tengo que escoger n más 1 de mis restricciones que sean linealmente activas. Y así voy formulando distintos puntos extremos, siempre y cuando esta solución pertenezca al poliedro. ¿Se entendió? Finalmente, este poliedro tiene un solo punto extremo. En particular, como lo escribimos ahora, tiene un punto extremo, pero si agregáramos las combinaciones de mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, podríamos, me parece, generar otro punto extremo. Podríamos tener combinaciones de
bueno, eventualmente el I lo podríamos hacer 0, entonces podríamos hacer también todo lo X 0 y cumplir esas restricciones con igualdad también. Eso es lo que conversábamos recién. Ya, gracias. De nada. Entonces, veamos la pregunta 2. La pregunta 2 es aquí, la voy a sacar de acá. Vamos a repasar conceptos de geometría. Entonces, cualquier también duda que vayan teniendo, la van a hacer. Voy a hacer esto un poco más grande. Entonces, vamos a considerar un periodo en forma estándar. En este caso, si vamos a poner las condiciones de los x mayor o igual a 0, y vamos a suponer que la matriz A pertenece a los reales de MQC. En el fondo, como que la matriz A corresponde al espacio de un vector X perteneciente a R. Y es de rango completo. ¿Qué significa que sea de rango completo? Bueno, en particular, rango completo significa que vamos a tener las filas linealmente independientes y particularmente la matriz A va a poder ser invertible. Entonces vamos a poder despejar X. Esa es como la importancia. Y para cada una de las siguientes afirmaciones, establezca si es verdadera o falsa. Si es verdadera, demuéstrala, y si es falsa, de un contraejemplo. Entonces, veamos la primera afirmación. El conjunto de todas las soluciones óptimas es acotado. ¿Qué creen? ¿Es verdadera o falsa? Demos un minuto para conversarla o para pensarla un poco. O sea, suponiendo que el área invertible la podéis pasar al otro lado y sabéis que va a haber una igualdad, voy a suponer que no van a haber números infinitos para la solución de los posibles, sino como una cierta cantidad. ¿Ya? Entonces, como que las posibles soluciones que tú estarías diciendo que son acotadas. Sí, por temas de que al final, como podéis pasar al otro lado la matriz A y podéis multiplicarlo por el B, vaya a tener Perfecto. como pucha, los X como numerables. Si A por B es numerable. Yes, no sé. ¿Ya? Es una buena opinión, ¿eh? Interesante. ¿Eh? La vamos a conversar cuando resolvamos el ejercicio. ¿Alguna otra opinión? Bueno, vamos resolviendo. Es verdad que si podemos pasar el A del otro lado, podríamos tener una ecuación para despejar X. Sin embargo, esta ecuación podría tener eh, demasiadas X que satisfagan la ecuación. Entonces, de todas maneras, en este caso, la primera sería falsa. Y vamos a mostrar un poquito más, vamos a contarlo un poco. Entonces, cuando algo es falso, lo más fácil de verlo es un contraejemplo. Entonces, vamos a suponer un problema donde X pertenece a Rn, con los X mayor o igual a 0, y queremos minimizar, por ejemplo, la componente E5 de X, ¿cierto? El E es el vector canónico, que es puro 0, excepto la componente 5 que tiene un 1, y puro 0 el resto. ¿Cierto? Entonces, las soluciones de este problema van a ser del tipo x1, x2, x3, x4, 0, porque queremos minimizar esa componente y sabemos que el mínimo de esa componente es 0, y el resto de la componente. Entonces, ¿qué valores de x como vector cumplen esta restricción? Un conjunto no numerable de valores, porque podemos tomar cualquier valor en x1 que pertenezca a los reales, combinado con cualquier valor de x2 que pertenezca a los reales, y así hasta continuar, ¿cierto? Hasta que el último también puede tener cualquier valor que pertenezca a los reales, excepto esta que siempre va a ser 0. Entonces ahí tendríamos un conjunto no numerable de soluciones al problema. ¿Queda alguna duda con eso? Una duda de cómo se compone ese vector. Al final es x1, x2, x3, x4, 0 y después 0 en adelante, o es x6, x7. En general, estos de acá no van a quedar restrictos, porque solamente el problema como que nos está minimizando la componente 5. Le da lo mismo en verdad cuánto valga el resto.
Ya. Em, sí. Podríamos ver también un ejemplo, em, a ver, más gráfico. Podríamos tomar los ejes, minimizar y sujeto a x más y menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, y claro, x, y mayor o igual a 0. Entonces, lo que tendríamos acá sería que toda esta es nuestra, como el poliedro, y sabemos que minimizar y va a ser toda la línea que voy a subrayar ahora, porque si es mayor o igual a 0, y al minimizarlo, nos va a quedar que toda esta línea es como óptima. Sin embargo, puedo tomar muchos valores de x para eso. Puedo tomar, por ejemplo, el punto 1,0, que es óptimo, 2,0, que es óptimo, 3,0, que es óptimo, y así. Ese es como un ejemplo en R2. ¿Se entendió? Eh, yo caché, pero sigo sin cachar más o menos el primer ejemplo que diste, o sea, el contraejemplo, porque se supone que si X está en Rn, como que n es como un entero, o sea, no es como un n que sea como al infinito, entonces de todas formas debería haber como alguna combinación gigante, pero habría como un conjunto acotado, ¿no? Como de Es que soluciones. lo que pasa es que los reales son no numerables, no tienen una dirección con los naturales. Entonces yo puedo escribir una combinación no numerable por ejemplo, Ah, solamente con ya. el X1 ya puedo Ujú. escribir una combinación no numerable. Por eso no es finita la cantidad. Ya, sí, ahí sí, gracias. Aquí le voy a poner como recordatorio. Eso. Ahora, si no hay más duda con concepto, vamos a pasar a la 2. Entonces, ¿qué nos dice la 2? Nos dice, toda solución óptima posee a lo más m componente no cero, ¿cierto? M, en el fondo, podemos verlo como la cantidad de restricción. ¿Y aquí vienen de esto? Toda solución óptima posee a lo más m componentes no cero. Entonces tenemos un poliedro en forma estándar y nos están diciendo que todo óptimo tiene a lo más la cantidad de filas no cero, ¿cierto? Como que está activando todas las filas y esas son las únicas cantidades de variables que podrían ser no cero. ¿Qué opinan de esto? Vamos a dejar un minuto para pensarla y qué opinan y después la hacemos. ¿Se entiende el enunciado? También me preguntaría eso, tal vez no está tan bien redactado, no sé. Espera, wait. Es que yo soy pésimo para la gracia y te voy a contar. Que hayan m condiciones significa que tienen que haber m ceros o al revés. Cierto que como en la matriz A pertenece a m cruz n, entonces el m son las filas. Cuando escribimos el A, las filas. En el fondo son como la cantidad de restricciones linealmente independientes que tenemos. Y en el n es la cantidad de columnas. Sí, ¿cierto? A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando escribimos antes la matriz A, teníamos n más 1 restricciones en esta parte de acá. Ah, en esta parte de acá, esta es la pregunta 1, volvimos a la pregunta 1. Teníamos n más 1 y pasamos a esta matriz A que tiene n más 1 filas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está representando el m. Y lo que nos está representando el n en la matriz A es la cantidad de columnas. Entonces, nos están diciendo en la pregunta que m componentes en un óptimo, m componentes se están haciendo no cero. ¿Eso es siempre así o no? Toda solución óptima posee a lo más m componentes no cero. O sea, supongo que el contraejemplo sería que si fuera todo cero, supongo. ¿Ya? No sé. Pero el contraejemplo como que necesita también como un problema en el fondo, porque si fuera un contraejemplo necesitamos también saber como cuál sería el m, como la cantidad de restricción.
Ya, pero por intuición, ¿qué creen que es? Conversémoslo un poco, para ver si se está entendiendo, si no se está entendiendo, no sé, díganme algo. Yo sinceramente no entiendo a lo que se refiere. Ya, está bien, para Ahí eso estamos. ahí estoy colgado. Cuando dice que posea lo más m componentes no cero, ya, vamos a ir como resolviéndola y viendo qué es lo que nos estaban preguntando al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, también voy a tomar, bueno, como spoiler es falsa, pero me voy a agarrar un dibujo porque para que está más bonito acá que lo podría hacer yo. A ver. Entonces, vamos a representar este poliedro y voy a explicar qué era la cantidad de m. ¿Ya? Entonces, este poliedro lo podemos escribir, vamos a escribir mini star menos x1 menos x2. ¿Ya? Con x1 más x2 menor o igual a 1, x, x2, y1, x2 mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos lo que sería este polígono. Sabemos que el del enunciado está en forma estándar, pero sabemos que un problema de esta forma se puede transformar a su problema análogo en forma estándar añadiendo una variable de holgura. Entonces esto es lo mismo que haber escrito igual 1 con x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Solo que lo representé en X2 en vez de forma estándar, porque la gracia de los problemas de AX menor o igual a B es que muchas veces, por ejemplo en R2 o R3, es más fácil de representarlo de esta forma, como gráficamente. Pero un problema en forma estándar del tipo AX igual B es más difícil de representarlo gráficamente, pero es más fácil para trabajarlo con algoritmos y computacionalmente. Entonces, por eso también existe esa otra. De hecho, me parece que están empezando a ver simplex y ahí va a aparecer esto lo que es la forma estándar. Ya, entonces, lo que le tenemos acá es una componente de m. Esta sería nuestra componente de m. Entonces, m en este caso va a ser igual a 1. Y lo que nos decía la pregunta es, toda solución óptima posee a lo más m componentes no cero. Entonces nos está diciendo que solamente una componente puede ser distinta de cero. Entonces, si vemos lo que serían los óptimos típicos, que serían los extremos, que serían estos de acá, los que encerran en verde, tendríamos que se podrían escribir del tipo 1, 0 o 0, 1. Y en estos dos casos sí se estaría cumpliendo que a lo más una de estas componentes no es cero. Pero lo que pasa en este problema es que eh, cuando estos dos son óptimos y sabemos que la función objetivo es lineal, entonces lo que va a pasar es que si tienen que estar unidos por la misma línea, porque la función objetivo es lineal y los dos son óptimos. Entonces cualquier combinación lineal entre estos dos puntos va a ser óptima. ¿Se entendió eso último? Porque lo que subrayé en amarillo es la función objetivo, es la recta de la función, como la función objetivo. ¿Se entendió esto último? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, lo que está diciendo es que en este caso generalmente vamos a buscar nuestro óptimo en los puntos extremos, sería el punto B y el punto A. Este es el punto B y este es el punto A. Y en este caso sí se estaría cumpliendo lo que dice el enunciado, a lo más una componente en no cero, ¿cierto? Porque acá una componente en no cero y una componente en no cero. Sin embargo, en este caso tengo dos soluciones óptimas. Entonces, como tengo dos soluciones óptimas, la función objetivo, que es una recta, es una programación lineal, entonces la función objetivo es lineal, tiene que ser una línea que sí o sí pase por estos dos puntos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, como eso se cumple, cualquier punto que esté entre medio de estas dos también va a ser un óptimo. En particular, el punto C, en este caso, también va a ser un óptimo, que sería el tipo, el punto C puede ser, por ejemplo, un medio como un medio. Y este no tiene ninguna componente que sea cero. Por lo tanto, sería un contraejemplo con que toda solución óptima tiene a lo más m componentes no cero. Ahí ando medio Entonces, perdido. Por qué sería un óptimo lo de entre medio? Como que eso no cacho por ya, qué es sería óptimo. que como que el argumento más genérico es que la función objetivo es lineal. Y nosotros en este caso tenemos dos óptimos, el punto A y el punto E. Entonces, si tengo dos óptimos, mi función objetivo, que al fin y al cabo es una recta, una curva de nivel, tiene que sí o sí pasar por estos dos puntos, ¿cierto? Porque los dos son óptimos. Sí, sí.
Entonces, como estos dos son óptimos, la función objetivo que une estos, o sea, la recta que une estos dos puntos va a ser también puras combinaciones lineales de estos puntos que van a ser óptimos, porque también está pasando Ah, mi sí, función ya, lineal por ahí. ya. Entonces, este es como el típico ejemplo, como cuando mi función objetivo tiene más de un óptimo, pasan estas cosas. Y por eso es falso. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Entonces, veamos si con esto hacemos la 3. Dani, antes de que Dime. pase, él dice a lo más, m componentes no cero, Sí. Eso. no cero, ya, sí, bacán, eso. Nada, tranqui. Cualquier duda la vayan haciendo con toda confianza, no hay problema. Entonces, vamos a hacer ahora la 3. Si hay más de una solución, entonces el cardinal de las soluciones óptimas es no numeral. Y ahí yo creo que como lo que hemos visto, alguien se la puede jugar y resolver. Si algún día volvemos a la presencial, le compro, no sé, en la cafeta un chocolate chico. Vamos a dar un minuto, a ver si alguien se la juega. Vamos a ver. Yo digo que verdadero. ¿Ya? Por, por Está el bien, es verdad, ejemplo, ¿eh? Algo. por el ejemplo de la 2. Ya, muy bien. Exactamente eso. Así que. Pero explícalo un poco más. Si ya, ¿Ah? era exactamente eso, pero explícalo un poco más. Al final, si hay dos soluciones óptimas, entonces hay una recta que las une, que al vivir en los reales tiene infinitas como puntos, ¿no? Muy bien. Pero eso no Ese se es el da argumento. únicamente cuando la función a minimizar era una recta, digo, una función lineal. En el caso de que no fuera función lineal, no se podría Muy dar bien. como esa recta, ¿sí? Sí, exacto. Si la función a minimizar no fuera una función lineal, no se podría dar eso. Eso es muy cierto. Eh, pero estamos trabajando con programación lineal. Espera, ya, eso es interesante porque ¿dónde en el enunciado sabemos eso? Que es lineal. Ahí como que entonces ¿Cómo que? me... Bueno, a ver, cuando ponemos a x igual b, estamos escribiendo solamente funciones lineales, porque A es una matriz de constantes, ¿cierto? Tiene los coeficientes y el x es un vector. Entonces nos va a quedar siempre O sea, dentro de restricciones ese lineales. X no pueden haber X cuadrado así todo loco, ¿o sí? Ah, no, no, Ah, ya, ya, buena, porque buena, 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 buena. Eso. no sé si está tan explícito eso, pero es como el concepto del curso es que eso no pasa. Tal Ya, vez, dale, eso. Perfecto. eso, no hay No, problema. Eso. Pero todo eso es una buena pregunta. Era una buena pregunta. Entonces, justifiquemos la 3. Vamos a dejarlo ver. Entonces, la 3 es verdadero. Y hagamos otro dibujo. Entonces, vamos a hacer un poliedro. Muy fácil. Y, por ejemplo, supongamos que estas dos son óptimas. Entonces, sabemos que la función objetiva es lineal. Por lo tanto, la línea que pasa por acá es la función objetivo. Y vamos a tener que todos estos puntos son óptimos también. En particular, si lo queremos escribir como un poquito más bonito, podemos decir que sea x, y 2, y así en paréntesis. Borramos el paréntesis. Ahí. Entonces, luego podemos escribir z como una combinación lineal, que es lambda x, 1 menos lambda y. ¿Cierto? Esta es la combinación lineal, que sería los puntos verdes, para todo lambda perteneciente a 0, ¿cierto? Y ya sabemos que óptimo
Y en particular la cardinalidad de z es la cardinalidad del 0 y intervalo 0,1. Y sabemos que la cardinalidad del 0,1 es la misma cardinalidad que los reales, por lo tanto, no numerable. Ese era como el argumento, pero exactamente el mismo argumento de lado, así que está muy bien. Oye, Y vamos con la disculpa, una duda relacionada con esto que, o sea, que sea como óptimo no necesariamente implica que sea vértice, ¿no? No, Eso, hemos eso, visto, ya, sabemos que vértices podría ser óptimo, podría serlo, ¿cierto? ya. Es que tenía Pero esa también noción, por eso me confundía tanto que toda la recta fuera como óptimo antes, o sea, por eso estaba como confundido. sí. Bueno, es que esto pasa en el fondo cuando tenemos como que la función objetivo en su curva de nivel calza exactamente con alguna de las restricciones. Ahí pasan Ya. estos casos. Y eso es como lo que Ya. estamos estudiando en esta pregunta, como que hay cosas raras que no es importante saber. Bueno, gracias. De nada. Y la cuarta. Entonces vamos viendo la 4. Dice, será falsa, falsa, verdadera, la 4. Si hay más de una solución óptima, entonces hay al menos dos soluciones básicas factibles. Entonces, hay más de un óptimo, nos está diciendo que hay al menos dos soluciones básicas factibles, o ya sabemos que también podría ser vértice o punto extremo. ¿Qué opinan de esto? O sea, si existen dos puntos extremos, los puntos extremos supongo que van a satisfacer las condiciones y sería como un poquito de lo mismo. Y sabiendo como lo de la 3 combinándolo con eso, sería como verdadera o no. Ya puede ser que sea verdadera o falsa. A ver, vamos a ver si alguien más se anima a conversarla y si no, la hacemos. Pero es buena intuición, es buena intuición. Perdóname, perdóname. Ya, sí, sí, es que son un poco engañosas, pero esta sí es falsa. Pero la intuición es buena. Y lo que pasa es que podemos también, no muy alejado de los problemas que hemos visto ahora, voy a agarrar el dibujo también. Podemos tener este problema, que vamos a escribir como minimizar, esto ya lo habíamos visto, x1 más, no, vamos a minimizar x2. Sujeto a x1 más x2 es menor o igual a 1. Entonces, el problema nos pregunta, ya, si hay más de una solución óptima, entonces hay al menos dos soluciones básicas factibles. Entonces, lo que miramos esto es como un cono en el fondo, se va abriendo, después se llama cono. Y este cono se hace infinito, entonces gráficamente podemos encontrar que tiene un puro vértice, punto extremo. Pero como habíamos visto en las preguntas anteriores, toda la línea amarilla, que ahora es verde, son óptimos, porque todas minimizan x2. Entonces, en verdad solo hay un punto extremo, pero hay infinito óptimo. Entonces, este sería un contraejemplo. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo? No sé. Ojalá haber aclarado un poco de más de las nociones de geometría. Esa era como la idea de la pregunta. Si tienen alguna otra duda de geometría, y si no, pasamos a la P3. ¿Ya? Vamos a pasar a la P3. Entonces, la P3, vamos ahora a estudiar los puntos extremos y las direcciones extremas también. Entonces, primero pregunta, describe qué es un punto extremo y cuál es su importancia en el problema de programación lineal. Ya hemos conversado un poco a lo largo del auxiliar, pero acá tengo unos dibujos que los pongo bien. Entonces, ya sabemos que en los puntos extremos podríamos encontrar óptimos, ¿cierto? Que algunos de estos puntos extremos que están en el dibujo, como que alguno de estos va a ser el óptimo. Entonces, sí, a mí me gustaría poder recorrer estos puntos extremos, de alguna manera encontrar el óptimo.
Y hay un algoritmo que hace eso, y que se ve en este curso, y es el algoritmo de simplex. El algoritmo de simplex inicializa en un punto extremo y luego los recorre hasta encontrar el óptimo. Entonces, esa es la importancia de los puntos extremos. Además, vamos a ver que bueno, el tenemos punto 9 es de otro libro, pero sale que un poliedro que es no vacío y que está acotado se puede escribir como la combinación convexa de sus puntos extremos. Entonces, la combinación convexa de los puntos extremos son las líneas que unen los puntos extremos. Entonces, un poliedro se puede escribir como las líneas que unen sus puntos extremos, que también es un resultado que hemos visto en clase, y acá lo estamos viendo como gráficamente, que la envoltura convexa es lo que envuelve las restricciones que unen los puntos enteros. Entonces, esa es la importancia de los puntos extremos y por eso se empieza a ver simplex. Por eso hemos estudiado como geometría y ahora empezamos a ver simplex, porque ya sabemos cómo se comporta un poliedro, cuáles son sus características, cómo se encuentran los puntos extremos, porque hemos visto el teorema de representación de poliedro, el teorema de caracterización de puntos extremos y dirección extrema. Y ahora que se sabe esto, empezamos a ver, bueno, encontremos el óptimo de problemas lineales. ¿Y cómo se encuentra nuestro óptimo? Existen algoritmos para hacerlo, por ejemplo, el algoritmo de simplex, que va recorriendo de punto extremo en punto extremo. Entonces, eso es la importancia de los puntos extremos. Bueno, luego nos dicen que hago una pregunta con eso. Yo tengo una pregunta, pero igual es como media extra, que hablando, como mencionaste, el simplex, que tienen que haber ciertas restricciones para poder ocuparlo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, pues tengo ese mismo poliedro, en donde, no sé, por ejemplo, justo dos lados calzan, o sea, que son paralelos, y se van como paralelo al infinito? Entonces como que el simplex no puede dar la vuelta. ¿O hay Ahí restricciones entramos, para eso? ahí entramos en un concepto que se llama dirección extrema. Direcciones extremas son casos, por ejemplo, en este caso, el punto B es una dirección, pero no es extrema porque no está como en el borde del poliedro. El C sí es una dirección extrema. Entonces sabemos que, como en terminología un poco más estricta, una dirección extrema es lo que está acá, lo podemos leer, sea un poliedro P en forma estándar, con aquí el Rn, nos dice que tiene rango M y de perteneciente Rm, una dirección de raya perteneciente a los reales n en dirección extrema de P, si solo si la matriz A se puede componer eventualmente reordenando las columnas de tal forma que se cumpla. Pero en el fondo, un poco enredada a veces la definición es como muy teórica, por decirlo, no sé si será teórica, pero si leemos en dibujo es como una dirección que está en el borde del poliedro y de esa dirección se crece hacia el infinito. ¿Cierto? Entonces, como si hay una dirección extrema, estaríamos con problemas para iniciar simples, porque nos podríamos parar, supongamos que nuestra función objetivo crece para acá, en la dirección de C, entonces si nos paráramos en A y nos queremos mover como hacia donde mejoraría nuestro modelo simplex, nos quisiéramos ir hacia allá, pero hacia allá nos vamos a ir hacia el infinito, entonces estaríamos en un plano. Y ahí está la gracia también de las direcciones extremas. Ya, bueno. Gracias. De nada. Entonces, ¿se entiende gráficamente que es un punto extremo y una dirección extrema? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ahora vamos a aprovechar de... bueno, esto lo conversamos, esto lo conversamos. No sé si hay algo más acá. No, sí. Entonces, ahora vamos a repasar un poco algo que ya se ha visto en la clase pasada, pero el profe quería seguir repasando un poco, que son el teorema de caracterización. Usando el teorema de caracterización encuentran los puntos extremos y direcciones extremas. Entonces, ¿se acuerdan un poco cómo hacer esto? Sí, sí, sí. Al final tenéis que escribir como, eh, bueno, el poliedro de la forma AX igual B. Con Ya, muy bien. eso hay que reordenar A, de tal forma hacer una matriz B y tener en cuenta en la matriz B qué filas va a usar para poder hacer una matriz que sea n por n. Y después sacando el B, teniendo el B, perdón, con eso sacando la inversa de la matriz B y multiplicándola por B chico, encuentras el punto extremo y después para sacar la dirección extrema,
ahora mismo no me acuerdo. Pero era algo en Claro, el... dale, ya, pero súper bien, súper bien. Entonces, igual si tienen un poco de preguntas, las están haciendo. Esta parte ya se ya un poco más rápido si la han visto. Pero ahora vamos a ser como conscientes de cuál es el punto extrema, elección extrema y por qué lo estamos. Entonces, vamos a escribir la matriz A, vamos a partir región de... Pero está súper bien lo que me decía recién, exactamente lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias. Me quedó súper feo, así que... entonces, de aquí lo hacemos para escribir la matriz A y partimos escribiendo los coeficientes que acompañan al X1, es decir, el 1 y el 1. Después los coeficientes que acompañan al X2, que es 3 y menos 1, y después lo que acompañan al X3, que es el 2 y el 0. Ya. Entonces, ¿cuántos puntos extremos van a haber en este problema? O candidatos a puntos extremos. ¿Cuántos candidatos a puntos extremos tenemos? ¿Ya? Entonces, hay que seleccionar em, para escoger un punto extremo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar, reordenar. Ya, eso voy a explicarlo. Que tenemos que reordenar en dos componentes. Una componente que le vamos a llamar la base y otra componente que le vamos a simbolizar con la letra B y otra componente que le vamos a llamar la no base, que le vamos a representar con la letra E. Entonces nos piden reordenar A en B y N, tal que podamos encontrar un B a la menos 1 por el vector B, no es producto, el vector B, que sea mayor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si reordenamos A de esta forma, esto implicaría que esa base, la base de esas componentes, el X asociado a esa base, perdón, el X asociado a esa base es punto extremo. Entonces, si lo vemos como la definición un poco más formal, nos está diciendo lo mismo, que tenemos que reordenar A en la base y en la base, donde necesitamos que B sea invertible, o sea, la base sea invertible, y N son las columnas que no están en la base. Por eso son como el resto de las columnas. Y queremos que X va a pertenecer a la base si es que X va a ser un punto extremo si es que su base por el vector B es mayor o igual a 0. Entonces, ahora, ¿cómo escogimos la base? Sabemos que tenemos dos restricciones. Entonces, dos restricciones, dos variables las que vamos a querer activar y el resto las vamos a activar como con las restricciones de mayor o igual a 0. Entonces, vamos a querer seleccionar de la matriz A dos columnas, distintas formas de seleccionar dos columnas, ¿cierto? Entonces, podría elegir estas dos, podría elegir estas dos, o podría elegir estas dos. Entonces tengo tres candidatos a punto extremo, porque tengo tres formas distintas de escoger una base. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, sí, sí. Súper. Entonces vamos viendo para el primer candidato. Vamos a ponerle acá primer candidato. Entonces la base, pongámosle que va a ser la que se asocia, partamos con el índice 1 y 2. Entonces, por lo tanto, la no base son las columnas que quedan fuera de la base. Y va a ser la columna 3. Entonces, la base correspondiente a el 1 y el 2 va a ser igual a el 1, el 3, el 1 y el menos 1. Nosotros queremos la inversa de esta matriz. Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente que para una matriz cuadrada, su inversa es 1 sobre su determinante por, sí, aquí me fue. Vamos a estirar. A ver, bueno, esto como recuerdo chiquitito, lo vamos a hacer al primer punto más, porque el resto, como invertirlo, no sé, como en internet o otras cosas. Entonces, de la traspuesta de la adjunta. Entonces, la traspuesta de la adjunta era que la primera diagonal se da vuelta, entonces ABCD nos queda de A, y la otra diagonal se les pone un B.
Entonces sí hace la inversa. Entonces, invirtiendo la primera, nos va a quedar que su determinante es menos 1, y menos 3, menos 4, ¿cierto? Porque el determinante era esta multiplicación, la suma, o sea, esta multiplicación menos esta multiplicación. Entonces nos queda menos un cuarto. Y aplicando la transformación que vimos acá, la respuesta de la junta, nos queda menos 1, 1, menos 3 y 1. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar, ya, voy a pasar a la otra. ¿Alguien está hablando? Que debería ser menos uno en la primera Sí. columna, segundo. Eso mismo, sí, da la razón. Ahí. Entonces, queremos saber si este es un punto extremo. Entonces, para eso tenemos que multiplicar esto por el vector b. Entonces lo multiplicamos por el vector b. Y el vector b es lo que está acá. En este caso es 2 y 1. Entonces lo multiplicamos por 2 y 1. Y nos va a quedar, ya dejémoslo un cuarto fuera todavía. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 y menos 2, más 1, menos 1. Que es igual a un cuarto. Bueno, pongamos la 3. 5 cuartos y un cuarto. Entonces, como todas las componentes son mayor o igual a 0, esto implica que el vector x, que va a tener en la base, como la base era el 1 y el 2, entonces este se va a asociar al 1 y este se asocia al 2, nos va a quedar 5 cuartos, un cuarto, y las variables que no están en la base se hacen 0. Por eso no están en la base. 0. Entonces es punto extremo. ¿Por qué es punto extremo? Porque esto es mayor o igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Súper. Y hablemos al tiro si es que es dirección extrema. Bien. Entonces, para ver si es que es dirección extrema, lo que nos piden es lo siguiente. Que ahora tenemos que tener lo que está acá. B de menos 1, ahora lo estamos multiplicando por AJ, donde AJ pertenece a la no base. Entonces, en este caso, nuestra B de 1 a 2 a la menos 1 por AJ. Y en este caso, nuestra no base tiene en este caso solo una componente, ¿cierto? Entonces solamente tendríamos una posible dirección extrema. Pero en el caso de que nuestra no base tuviera más de una componente, tendríamos que probar para las distintas columnas para ver si las distintas direcciones son extremas o no. Pero en este caso es una, así que vamos a probar con una. ¿Qué significa la 3? Que es la tercera columna de la matriz A. Entonces, sabemos que esto va a ser igual a menos un cuarto. Y la tercera columna de la matriz A es 2 y 0, que es esta que está acá. Entonces, esto va a ser igual a menos 2, si no me equivoco, menos 2 y menos 2. Estoy enseñando. Sí, te falta dividirlo por 4 nomás. Ah, sí. Y muy bien, muchas gracias. Está Y con el menos. muy bien. Borré todo, pero no quería borrar todo. Pero lo voy a escribir. Ah, menos un cuarto, 2, menos 2, 2. Y va a ser igual a un medio, un medio. Y esto no es menor o igual que 0. Por lo tanto,
a 3, o sea, no es dirección extrema. No, es que no es dirección extrema. ¿Se entendió? Tenemos que la dirección AJ que probamos, que en este caso es AJ igual 3, no es dirección extrema. ¿Se entendió? Porque esto no me da igual. Componente a componente tenemos que son positivas. Dani, ¿cómo era para cachar cuántas direcciones uno podía tener? O sea, cuántos Ya. candidatos. Ah, candidato a direcciones, para cada punto vamos a tener la cantidad de columnas que son las que no están en la base. Por ejemplo, en este caso, sabemos que nuestras bases se van a componer de 2 columnas. Entonces, lo que va a quedar en la no base siempre va a ser una columna. Entonces, para cada punto siempre voy a tener un candidato de dirección extrema. Pero si yo tuviera acá más columnas y todo esto fuera la no base, tendría más candidatos por cada punto a ser dirección extrema. Ah, sí, vos, ya. Eso. Gracias. Ujú. De nada. Entonces, si se entendió, sabemos que teníamos 3 posibles bases y lo que nos quedaría hacer ahora sería hacerlo para los otros 2 puntos. ¿Sí? Nos van quedando 4 minutitos, entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido para que alcancemos justo en el tiempo. Entonces, en nuestra segunda base la vamos a hacer con las componentes 2 y 3. Entonces, la base de 2 y 3 es 2 y 3, 3, 2, menos 1, 0. ¿Ya? Su inversa va a ser igual a, como ya poquito, la podemos mirar, va a ser esta que está acá. ¿Ya? Y ahora tenemos que probar. Sabemos que b a la menos 1 de la base de 2, 3, o el vector b va a ser igual a 1, no, menos 1. Y un medio por 2, que es 1, ¿no? Más 3 medios, esto es igual a menos 1 y 5 medios. Pero sabemos que componente a componente no es mayor o igual a 0, entonces no es punto extremo. ¿Ya? Entonces, igualmente podemos probar si de este no punto extremo, que sigue siendo un segundo, la varía mi perro. Perdón. Podemos probar si tiene alguna dirección extrema. Entonces, lo que hay que hacer ahora es el B23 a la menos 1, lo multiplicamos por el A1, que es igual a 0 menos 1, un medio, 3 medios, multiplicado por el A1, que es 1. Y esto es igual a menos 1. Y un medio más 3 medios, 4 medios, 2. Y sabemos que componente a componente no es mayor o igual a 0. Así que tampoco es dirección externa. Eso. Así que ahí estamos como... Nos quería hacerlo para la tercera base, pero exactamente el mismo procedimiento. Así que quería aprovechar como... Porque las clases duran una hora, ¿no? Se supone, no sé, la verdad. Como que en el calendario sigue estando como normal, pero como que a veces lo hacen de una hora, hora y media. Depende del profe. Ahora, no estoy seguro si tiene que durar una hora bueno, igual que hace poco. Pero les quería preguntar cómo están con la tarea y si les tinca, no sé, una reunión por Zoom o por Discord para hacer un horario de consulta, probablemente mañana. Podríamos Porque, hacer un horario quizá de consulta. No sé si será muy encima, como a final de semana o no sé. Que, o sea, no eh, sé si qué dice el otro. Porque igual no sé si ya todos hemos empezado a hacer la tarea o algo así.
Puede ser también, que no la hayan empezado, pero igual, bueno, como se entrega el otro jueves, y igual hay que programarla, o sea, como que hay que hacerle programarla, tal vez de repente pueden surgir más dudas y esas cosas, tal vez lo instalar los programas o cómo usar Guroi. Entonces, por eso era como hacerlo un poco más de tiempo, pero si todavía no están en eso, como que podemos hacerla más adelante, no hay problema. Igual cualquier cosa pueden poner en el foro, mandar correo para ir resumiendo la tarea y ya queda súper poquito. Entonces, si no hay muchos comentarios en cada tarea, terminemos lo que es la tercera base y estaríamos listos con la auxiliar. Entonces, ya hicimos la base 2.3, 1.2, nos queda 1.3. Vamos a tener la base 1.3, que va a ser igual a 1.1.2.0. Una consulta. Dime. En el primer candidato, ¿por qué no era dirección extrema? No, me quedé ahí. Porque para que sea con dirección extrema, tenemos que componente a componente tiene que ser menor o igual a 0. Eso es lo que nos pide como este teorema. Que esta multiplicación tiene que ser menor o igual a 0 para toda componente. Entonces, como nos dio un medio, no se cumple que sea menor o igual a 0. Ah, vale, gracias. De nada. Y entonces, bueno, a la 1.3 va a ser igual a el determinante, que es menos 2, factor de 0,1, menos 2, menos 1. Y entonces, 1.3 por b va a ser igual a un medio y d, si no me equivoco, es 2,1. B es 2,1. Entonces esto nos va a dar igual a menos un medio, menos 2 y menos 2 más 1 menos 1, que es igual a, primero es 1 y segundo es un medio, que es mayor o igual a 0. Entonces este es punto 0. Y alcanzamos a ver aquí si es que es dirección extrema. Entonces sabemos que es la base 1,3, entonces hay que multiplicarlo por la no base, sería la columna 2, que es 3 menos 1. Entonces esto va a ser igual a menos un medio, factor de 2, y factor de menos 3, menos 1, menos 4. Entonces nos va a quedar que componente a componente no es menor o igual que 0, porque la segunda componente es positiva, entonces no es dirección extrema. Y como tenemos punto extremo y dirección extrema, podríamos usar perfectamente de simple. Eso es la auxiliar. Eh, la cata está de vuelta la otra semana, así que yo creo que esta es la auxiliar que nos vamos a dar. Si tienen cualquier pregunta, igual pueden ir dejándola acá o en el foro, o por correo, lo que prefieren. Y eso. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Dani. De nada.